sea, ¿cuál es la intención o por qué decidimos hacer este curso? Porque de acuerdo con nuestra experiencia, hemos descubierto que muchos de los errores o los problemas que al final del día tienen que ver con aspectos fiscales o con aspectos tributarios surgen o emanan de la administración de la empresa. Y en algunas ocasiones incluso de aspectos como relacionados con falta de orden, disciplina y que al final conllevan con decisiones como inadecuadas que al final tocan o concluyen en temas ahí con aspectos de los impuestos. Y entonces, de aquí en la oficina, cuando apoyamos a nuestros clientes, lo que hacemos es identificamos o trabajamos con base en cuatro pilares. El primer pilar tiene que ver justamente con administración. Después de la administración, el aspecto de la contabilidad, después pasamos al tema fiscal y finalmente ya al tema legal como parte de la protección. Y justamente de los aspectos que hemos entendido es que si tenemos una administración correcta, podemos avanzar en los siguientes pasos. Muchas veces se deja en manos de los contadores justamente como gran parte de la responsabilidad en cuanto a lo que tienen que hacer o decidir cuando hay una administración no propia o no adecuada, lo que se registra en contabilidad y el resultado que se genera pues no resulta propio o adecuado, y entonces eso trasciende, les decía, en la parte ya de la contabilidad. Entonces, básicamente, para el tema de iniciar, es decir, ¿qué es administración? Yo lo puedo indicar o ubicar como consiste en tener buenas herramientas o buenos elementos para poder decidir. Entonces, la administración correcta, yo la llevo a un tema de tener elementos para decidir, para tomar decisiones adecuadas respecto de hacia dónde llevar un aspecto financiero, ya sea personal o a nivel de negocios. Y para mí un ejemplo básico es decir, bueno, yo tengo que hacer pagos que me llevan a 15 pesos, por dar un ejemplo, tengo 10 pesos y entonces, ¿cómo distribuyo esos 10 pesos? Y a partir de ahí tomar estas decisiones, decir, bueno, pues cuáles son los gastos elementales o vitales que tengo que atender, los cuales no puedo dejar de prescindir y cuáles me pueden llevar a una atención distribuida, puede ser más cautelosa y entonces a lo mejor de esos 10 pesos poder tomar las decisiones adecuadas para administrar o atender estas obligaciones que asumirían los 15 pesos, y tiene que ver también con el manejo de créditos, tiene que ver con el manejo también de obligaciones y evidentemente con el pago de los impuestos. Entonces, el día de hoy la intención es darles yo sé que más o que ustedes tienen conocimientos básicos, tienen negocios importantes al que administran negocios, y entonces la idea es como darles solo un parámetro respecto de cómo, desde nuestra perspectiva, poder manejar o tener una mejor administración y un mejor resultado justamente en los negocios. Confírmenme nada más que sí están viendo mi pantalla ahora sí. Ah, genial. Muchas gracias, Sandra. Perfecto. Bueno, administración básica, le digo, es elemental, pero quiero como dejarles aquí algunos temas. Entonces, para mí, algunos temas como consejos, tips, recomendaciones que yo he visto que funcionan y que pueden ser de mucha utilidad ya en el día a día. Entonces, el éxito para mí de la administración puede ser buena o mala, es decir, más bien dependerá el éxito de una administración buena o mala, y en las áreas de interés que tienen que ver justamente con la administración es la cuestión del capital humano, es decir, cómo administro a mi equipo bajo el tema de sin el equipo no somos nada, ¿no? Es decir, yo puedo ser muy hábil, puedo tener muchas habilidades, muchos estudios, mucha práctica, pero si no administro debidamente a mi capital humano, a mi equipo, puedo no avanzar tanto, ¿no? Y aquí cobra gran importancia temas relacionados con las cuestiones del control de las emociones, el tema de la capacidad técnica, ahora que después de la pandemia, cómo manejamos el trabajo a distancia, y entonces ahí viene un área de oportunidad. Después, el tema financiero, que es lo que les decía, la cuestión de los dineros, cómo manejo, cómo voy sorteando mis necesidades de identificar si son necesidades de flujo, identificar si son necesidades de bienes como tal, de talento, y entonces que eso tiene que al final cae o rebote en la parte financiera. El tema de la administración de socios y clientes también es muy importante porque podemos tener un negocio exitoso
pero podemos estar fallando, por ejemplo, en la cobranza, ¿no? Tenemos ahí a lo mejor cuentas por cobrar importantes y al no tener un sistema, no tener un equipo adecuado que esté dándole seguimiento a quién paga, quién no paga, quién se va retrasando, eso nos puede llevar a tener ahí consecuencias negativas y pues todo eso al final del día tiene que ver con recursos, es decir, cómo administro. Entonces, y que tiene que ver con recursos inclusive también propios o personales, es decir, cómo administro, cómo me administro en lo personal. No hace mucho platicaba con uno de nuestros clientes que son pues, de los principales distribuidores de llantas a nivel nacional, y él me refería, me decía, mira, algo que sí muy importante es que tengas en cuenta que nosotros somos administradores. Venimos aquí para administrar. Y entonces, eso implica inclusive administrarnos nosotros, es decir, administrarnos nosotros. Decía, ¿cómo administro mi tiempo personal? ¿Cómo administro mi salud? ¿Cómo administro mi relación familiar? Mi relación con mis amigos? Y después de ahí puedo trascender a cómo estoy administrando mi negocio y dentro de eso, pues ya todos los puntos o los aspectos que de alguna manera les he referido. Ok, ahora, para que un negocio, ¿cómo debe de ser un negocio? Pues básicamente yo lo identifico en estas tres áreas. Uno, debe ser rentable, es decir, que puede estar obteniendo utilidades, ganancias. Y aquí llega un punto, sobre todo cuando empezamos algún negocio, en mi caso, además de administrar o aprender a administrar la oficina de abogados y de contadores como un negocio, también tenemos otros negocios paralelos. Tenemos una purificadora de agua, administramos cajas de ahorro también para las empresas y entonces cada una tiene sus peculiaridades y hay que estar como atentos de la rentabilidad del negocio, ¿no? Finalmente todos trabajamos para que haya utilidad, para que haya ganancia, pero a veces podemos tener aquí aspectos del corazón, es decir, tenemos un proyecto, un sueño que nos gustaría o que sabemos, nosotros le vemos potencial, pero de repente suele ser no rentable, puede ser no fructífero y entonces ahí es donde empezamos tal vez a tener áreas de oportunidad para hacer unas mejores decisiones y llevar a que el negocio, bajo esta característica de la rentabilidad, decidamos si es un buen negocio, es un negocio que vale la pena permanecer en él o seguirlo fomentando. Al mismo tiempo tiene que ser sostenible, es decir, el negocio en sí mismo tiene que generar la utilidad para que pueda cubrir las necesidades operativas, las necesidades propias del mismo, para que pueda seguir avanzando y pueda seguir pues, rindiendo los frutos y que no sea un tema de a cada rato estoy sacando dinero del patrimonio personal de los socios o de otro negocio para alimentar uno que me está absorbiendo, se está comiendo las utilidades de los otros. Y finalmente tiene que ser escalable. En la parte de la escalabilidad es también otro aspecto relevante que nosotros vemos como en un tema de, puedes tener un buen negocio, pero, o sea, un negocio en el sentido de que sí hay utilidades, sí es sostenible, pero llega a cierto nivel, ¿no? A cierto tope en donde estamos conscientes de que por más que trabajemos, por más que hagamos, no crecerá más, no hay manera de que pueda multiplicarse las utilidades, y entonces es ahí la parte donde en las decisiones de administración tienen que estar muy enfocadas a decir, ¿cómo le hago para que un negocio con tal vez pocos productos, pocos elementos pueda ser muy exitoso? Y aquí para mí un ejemplo de éxito de estos es un restaurante en Estados Unidos que se llama In-N-Out, son hamburguesas y para mí es impresionante lo que han hecho porque tienen un menú muy pequeñito, prácticamente ofrecen la misma hamburguesa, es hamburguesa con carne, hamburguesa carne y queso y hamburguesa con doble carne y queso, ¿no? Prácticamente ese es su menú y las papas fritas y es increíble la cantidad de utilidades y la cantidad de clientes y de operaciones que realizan. Y entonces para mí ese es un buen ejemplo justamente como del negocio ideal, ¿no? Un negocio en donde yo tenga tal vez pocos productos, pero que esos productos sean de tal utilidad que con eso me baste, ¿no? Que no tenga necesidad de tener una gran carta, una gran cantidad de bienes o de servicios que estoy prestando, sino que los que esté prestando me dejen una utilidad considerable para que pueda sostener y tener esos elementos, ¿no? Que sea rentable, que sea sostenible y también la posibilidad de que sea escalable. Ok. ¿Cuáles son las causas por las que un negocio puede llegar a detener sus operaciones? Y que son como las que hay que tener ahí en cuenta. Uno, pues son ingresos insuficientes, es decir, que no esté vendiendo lo que debería de vender o generar el negocio. La falta de análisis en los procesos y que tiene que ver con una planeación deficiente. Hay negocios
que tienen que pasar necesariamente por varios procesos. Y generalmente o muchas veces no nos detenemos a identificar estos procesos y saber o identificar en dónde están fallando para maximizar o identificar áreas de oportunidad. La parte de la administración que es importante, pues es realizar una administración integral. En este caso, pues nosotros le estamos enfocando en el tema financiero, en la parte empresarial y en la administración, pues, justamente del tiempo. Dentro de la administración financiera, decía que el propósito que busca es mantener los recursos económicos en balance, siendo apropiada la disponibilidad y la rentabilidad del mismo y con tal de prevenir situaciones de riesgo que afecten las metas o los planes del negocio. Luego, para esto nosotros, ¿qué recomendamos? Es importante identificar los costos, tanto los variables como los fijos. De repente sí puede ser muy problemático o una cuestión de mucho trabajo hacer el trabajo de identificación, sobre todo, por ejemplo, en ciertos negocios en donde sus insumos pueden ser de una cantidad importante, por ejemplo, en el tema restaurantero, en el tema de tlapalerías o papelerías, en donde sus insumos son tan variados sus artículos que de repente identificar cada tema de los costos, cuánto me cuesta cada uno de estos artículos y cuál es la utilidad que le puedo determinar. Eso puede ser complicado, pero que al final del día, si no se controla o no se tiene la certeza de esos gastos o de estos costos, perdón, eso puede generar que yo pierda ya áreas de oportunidad. Y entonces tenemos algunos que somos como por bloques, ¿no? Si yo pienso cuánto gasto 3,000 pesos al día respecto a lo que estoy comprando, cuánto estoy vendiendo 5,000, entonces en apariencia, de manera automática puede haber ahí una utilidad. Sin embargo, cuando nos metemos ya a fondo y tratamos de desentrañar a detalle cuáles son estos costos, podemos identificar áreas de oportunidad que tienen que ver necesariamente con administración. A veces sabemos que gastamos, a veces tenemos claro en qué gastamos, a veces no, pero dentro de lo que me va a permitir identificar con mucha certeza estos gastos es si yo puedo mejorar. Por ejemplo, hemos tenido casos en donde me voy a un gasto como que de repente es muy elemental, que es la telefonía celular. La telefonía celular de manera consistente ha bajado de precio y sobre todo el hecho de que hay compañías que sin ser los grandes elementos publicitarios o sin tener mucha publicidad, están operando con éxito y sus costos son muy bajos. Aquí, por ejemplo, en la telefonía celular prácticamente hay dos como operadores grandes, ¿no? Los que conocemos, Telcel, Movistar, pero hay empresas que además por ley tienen la posibilidad de compartir el uso de las redes, de ambas redes de telefonía. Entonces, en mi caso, yo tengo una compañía que no es ninguna de estas dos, se llama Diri, que es así como medio desconocida, pero resulta ser que la señal que yo tengo con ellos es muchísimo mejor que si yo estuviese con Telcel o con Movistar, porque cuando yo estoy en una zona en donde la mejor señal me la proporciona por ejemplo, Telcel, se cambia y está con la red de Telcel, pero cuando estoy en una zona en donde la mejor señal es con Movistar, se cambia y entonces utiliza la mejor señal de ambas redes y el costo es mucho menor. Yo pago actualmente 350 pesos en un plan que tiene una cantidad importante de megas, puedo compartir el roaming en Estados Unidos y si lo comparamos con planes que a lo mejor son muy viejos, en donde yo no he hecho ajustes, hemos encontrado clientes que pagan más de 1,000, 1,500 pesos en telefonía celular, más aparte todos los otros teléfonos que a lo mejor están vinculados a ese servicio. Y ahí es donde podemos encontrar pequeñas fugas de dinero que si las identificamos y las empezamos a controlar, me puede dar áreas de oportunidad para una mejor administración a partir justamente de conocer con toda claridad cuáles son mis gastos fijos, cuáles son mis gastos variables y a partir de ahí identificar cómo puedo optimizar los recursos. Ahora, para el tema del control de gastos, yo pongo aquí 3 elementos fundamentales que nos han funcionado a nosotros con mucha eficiencia en los clientes que asesoramos. Uno es el presupuesto, dos es un apartado de gastos para un fin específico y tres, cotizar con diversos proveedores lo que vamos a gastar. Miren, en el tema de presupuesto generalmente lo tenemos vinculado como lo que vamos a gastar, si vamos a saber en qué nos vamos a gastar, pero lo que nosotros recomendamos es que se hagan apartados de presupuestos para un fin específico, es decir, si hacemos nuestro presupuesto anual,
y sabemos cuánto vamos a gastar, pero yo quiero hacer una ampliación de mi negocio en abril, por ejemplo, o quiero comprar una maquinaria nueva, o quiero inclusive irme de viaje y necesito un dinero importante en cierto momento del año. Cuando yo lo incorporo en mi presupuesto, empiezo a trabajar bajo ese objetivo y en consecuencia, de manera automática, me voy a ver obligado a establecer metas para alcanzar eso. Muchas veces, ¿qué sucede? Queremos ampliar, queremos pintar el negocio, queremos contratar más gente, queremos cambiar las computadoras, pero no hacemos este plan de decir, en tal mes voy a hacerlo, luego me va a costar X cantidad de dinero y por ende debo de incorporar o debo de hacer que tenga ingresos o recursos para que me alcancen y para que llegue a esa meta. Entonces, estamos hablando aquí de generar presupuestos intencionados, no presupuestos solamente para saber en qué me gasto, no presupuestos en decir, pues en este mes tengo estos gastos fijos, estos gastos variables, sino que además incorporar ahí estos gastos intencionados de crecimiento o que pueden ser de manera extraordinaria, como la impermeabilización del local, el cambio de cerraduras, el cambio de cierto nivel de computadoras, y de esa manera poder tener con mucha certeza mi presupuesto que me va a ayudar a alcanzar esa meta. Y el tema de la cotización con diversos proveedores, eso es una pequeña eh, acción que me puede generar muchas veces una buena área de oportunidad, sobre todo en los temas de negociación. Y de esa manera, dependiendo del poder de lo que yo necesito comprar o de lo que yo necesito como insumos, me permitirá inclusive tener mejores áreas de oportunidad. Por ejemplo, si yo tengo un consumo constante de cierto producto y sé que en el año, porque ya lo tengo presupuestado así, de acuerdo inclusive con mi presupuesto anterior o del ejercicio anterior, cuánto gasto y cuánto necesito, eso me permite tener inclusive fuerza de negociación. No es lo mismo llegar con un proveedor y decir, voy a necesitar 50 sillas, a decir, pues durante todo el año te voy a comprar 5,000 sillas, porque a lo mejor en febrero sí nada más necesito 50, pero si ya voy analizando, resulta ser que a partir de noviembre a diciembre mi necesidad se incrementa y entonces eso les puede permitir un mayor poder de negociación ya en la cuestión de la administración del recurso. Ahora, para esto también necesitamos de manera previa el tema de calcular los ingresos, es decir, para realizar los gastos necesitamos ingresos y para este tema es cómo los puedo maximizar. Dos aspectos muy básicos es ahorrando parte de las ganancias, es decir, me llegan las utilidades, de estas utilidades o estas ganancias, ¿cuánto puedo ahorrar? Establecer un porcentaje importante. Y aquí viene parte de lo que les decía en la cuestión de la administración. Y aquí quiero lanzar una pregunta, quien quiera contestarla, por favor, puede alzar la mano o aquí en el chat, pero es, ¿cuántos de nosotros que estamos trabajando de sol a sol hacemos un aspecto de decir, este dinero, voy a ahorrar este dinero, por ejemplo, para el Marcos del futuro, para cuando yo me retire y entonces voy a sacar, voy a implementar un apartado para ahorrar mío? O cuánto de esto, de este dinero que yo estoy ocupando o que estoy ganando, lo separo para un curso, para irme de viaje, el viaje que siempre he soñado, para comprarme ese gusto que a lo mejor pagarme un masaje o pagar unas 3 noches en la Riviera Maya. Son esos aspectos que no hacemos generalmente y entonces que también es importante considerarlos porque se convierten en parte de la administración justamente de nuestra persona. Es decir, ¿qué tanto le estoy invirtiendo a mí? Como yo en mi caso, que soy un prestador de servicios personales, digo, pues yo soy el motor, yo soy el que genera las ideas, yo soy el que genera los resultados. ¿Qué tanto invierto en mí? ¿Qué tanto me estoy invirtiendo para el tema del gimnasio, para el tema del nutriólogo, para el tema de las revisiones médicas? Muchas veces estos aspectos que tienen que ver con la generación de los ingresos en apariencia no son así, porque dices, bueno, a ver, yo lo que necesito es generar ingresos vendiendo más, teniendo más clientes, sí, pero ¿dónde está el motor? ¿Dónde está la esencia? Por ejemplo, si yo me dedicara a la tortillería, pues quien genera los ingresos son las máquinas que producen la tortilla, ¿no? Entonces, tendría que tenerlas bien afinadas, bien aceitadas, darles el mantenimiento correcto para que la operación funcione, aun cuando sea máquina, sea imparable. En el caso de nosotros que realizamos servicios personales, tiene que ser por ahí también. Y va parte de esta. Si la maquinaria, si el corazón que genera los ingresos está bien fortalecido, está bien cuidado, evidentemente generaremos más. Y es ahí donde las ganancias
tengo que ahorrar sí una parte, pero también viene la parte inteligente, es decir, en dónde las estoy invirtiendo o hacia dónde las direcciono. Y el otro punto es registrar los productos que generan más ingresos. Nosotros estamos enfocados justamente en este tema, es decir, a ver, de todo lo que vendemos, de todo lo que hacemos, ¿cuál es nuestro producto estrella? ¿Cuál es el producto o cuáles son los productos o cuáles son los servicios que me generan mi 80-20, ¿no? Ya saben, 20% de productos, servicios que yo tengo que vendo y que me generan el 80% de mis ingresos. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir justamente maximizar eso y eso me va a llevar a menor esfuerzo, obteniendo o buscando mayor ganancia. Pero para esto sí necesitamos ir haciendo mediciones. Necesitamos tener lo que ya les refería, un presupuesto con mucha claridad de cuántos ingresos obtengo y cuántos gastos. Y además necesitamos, o mi recomendación es que lo necesitamos de hacer de manera paralela. Es decir, el del negocio, pero también el de la parte personal, el de la parte de las finanzas personales. ¿Por qué? Porque muchas veces trabajamos con base en el presupuesto del negocio. Entonces, yo necesito pagar la colegiatura de mis hijos, ya, pues entonces tomo del negocio. Necesito pagar el predial, tomo de mis hijos. Necesito cambiar el coche, entonces tomo del negocio. Y no voy haciendo esta separación en decir, a ver, estos son los gastos del negocio, son los ingresos del negocio, y cómo los voy cuidando para que el negocio crezca, y después viene del negocio sacar una utilidad, y cómo voy controlando, cómo voy manejando mis gastos personales, que también para eso trabajamos, para eso estamos con los negocios, pero que de tal forma que pueda tener un control real y decir, estos gastos al mes, a la semana, realizo estos gastos y con base en estos ingresos son los que debo de generar para poder caminar de manera ordenada. El siguiente, necesitamos tener un cálculo del margen del beneficio. Por ejemplo, yo estoy pensando en mi caso, cuando hacemos un servicio personal, puede ser muy sencillo. ¿En qué sentido? ¿Cuál es mi insumo? Hay muchas cuestiones en las que yo trabajo en donde genero recursos a partir de resolver problemas que tienen que ver con procesos mentales. Sí, cuando viene un cliente y me dice, a ver, tengo este problema, tengo esta diligencia o tengo esta urgencia, la analizamos y el resultado del trabajo o el resultado de la respuesta o de la resolución del problema tiene que ver con un trabajo intelectual, no necesariamente operativo. Y a lo mejor después del trabajo intelectual, por ejemplo, decir, bueno, pues ya vi que la ilegalidad en este acto se encuentra en que la autoridad no valoró estos elementos de prueba, y ahí hice un proceso intelectual. ¿Eso cuánto me cuesta? O sea, realmente el costo, pues no hay como un parámetro, es decir, eso te cuesta 10 pesos, 1,000 pesos, 1,000,000 de pesos, a diferencia de cuando yo me dedico a vender cafés y entonces necesito el vaso, necesito la tapa, necesito el agua, necesito el café, necesito el azúcar, la crema. Entonces, son espectros totalmente diferentes y es aquí en donde viene la relevancia de tener esto muy, muy controlado, saber. El otro día, justamente platicando con el presidente Canirac, aquí en Quintana Roo, él refería, sí, mira, muchas veces en industria restaurantera tenemos problemas porque no tenemos en cuenta el costo de los detalles, ¿no? Que el costo de los totopos, el costo de la sal, el costo de los ingredientes que lleva cierto artículo, y los manejamos de manera desordenada, y por ahí ya cuando los masificamos o tenemos un importante movimiento, resulta ser que tenemos ahí fugas o tenemos gastos innecesarios que si los pudiésemos controlar y tuviésemos la certeza del costo del valor, podríamos ir haciendo ajustes que nos permitirían el tener un mejor control del negocio. Por ahí seguramente ustedes han escuchado la historia de esta línea aérea que estaba al borde de la quiebra, y lo único que hicieron fue, en aquellas épocas, cuando todavía se servían bebidas de alto nivel, quitaron las aceitunas de los martinis, y al retirar las aceitunas de los martinis multiplicados por los números de pasajeros que movían al año, se dieron cuenta que de esa forma podían salvar financieramente a la empresa. Y de la misma forma, en alguna ocasión tuvimos una reunión con el director del Seguro Social a nivel nacional, y él nos refería de manera irónica, decía, si yo le invito una coca de esas chiquititas de cristal de 250 mililitros a todos los asegurados, basta para llevar a la quiebra al Seguro Social, ¿no? O sea, si yo nada más le invitaría una coquita de estos, con eso hacemos que el instituto quiebre. Y entonces son esos pequeños áreas de oportunidad que podemos
advertir o que se pueden advertir si tenemos datos, es decir, si tenemos la certeza de cuál es el costo, de cuáles son mis insumos, en qué estoy gastando y a partir de ahí poder tomar esas decisiones de administración que pueden fortalecer el tema de los ingresos. Recuerden que más gasto, pues evidentemente que el ingreso nos va a generar una pérdida. Y aquí entramos a un tema que es particularmente relevante entre la cuestión de las pérdidas financieras y las pérdidas fiscales. No hace mucho, atendiendo, revisando un esquema de una empresa, descubrimos que llevaban 8 años sin tener utilidades fiscales. Y entonces eso estaba generando o generó que durante 8 años no pagaran prácticamente impuestos y que fueran arrastrando una pérdida fiscal. Cuando nosotros analizamos el asunto, pues nos pareció desde el punto de vista fiscal bien, o sea, una buena estrategia de tal forma que han llevado a la empresa a no pagar impuestos, al menos no impuesto sobre la renta. Pero cuando nos volteamos a ver desde la parte financiera, decíamos, aquí hay gato encerrado, porque no puede ser que un negocio trabaje por 8 años con ventas importantes que son, pues se hicieran millonarias y que al final del día no haya utilidades. Entonces, nadie trabaja 8 años para no tener utilidades, nadie trabaja para generar justamente pérdidas. Eso sería, es como, es muy ilógico, es decir, me voy a poner a trabajar, voy a dar parte de mi tiempo, de mi vida, para no ganar, no tiene sentido. Y es ahí en donde de repente es importante tener una visión de administración integral, en decir, ¿cómo cuido? O sea, ¿cómo le hago para que tenga una riqueza o una utilidad financiera sin poner en riesgo la parte fiscal? Porque si no, de lo contrario, cuando llega una autoridad en caso de una revisión, es muy fácil identificar esto y entonces decir, no, aquí algo están haciendo, aquí hay una estrategia, aquí los socios no están declarando lo que deberían declarar, aquí están jugando con el efectivo, están comprando o están adquiriendo bienes o mercancías que no están registrando, o sea, o están registrando de más. Y entonces, con estos elementos tan simples, la autoridad ya al momento de una auditoría puede identificar áreas de oportunidad que nos pueden poner en riesgo no solamente a nosotros, sino que inclusive a nuestros familiares o el patrimonio mismo que se haya generado durante el tiempo del negocio. Algunas recomendaciones en este tema: en revisar los costos e identificar el número de ventas a realizar para alcanzar el punto de equilibrio. Esto es bien importante. Hay gente que tiene negocios y no tiene idea de qué es un punto de equilibrio, que no tiene con claridad cuáles son sus costos, no tiene con claridad cuándo está vendiendo, cómo vende, sino que ahora con pandemia descubrimos muchos negocios que vivían de flujo. Se acabó el flujo y se dieron cuenta que lo que tenían no era negocio, era una ilusión sustentada en las grandes cantidades de flujo de dinero que tenían, pero que en realidad no había utilidades como tal. Y otra recomendación es analizar la operación para identificar gastos y costos innecesarios. Lo que les decía, ¿no? En qué estoy gastando de más, qué cosas puedo prescindir que me permitan quedarme con más dinero y que eso se transforme en utilidades. Utilidades, saber si es rentable, también es muy importante porque permite tomar las decisiones de inversión o escalabilidad que un negocio requiera y ayuda a la atracción de inversión o capital, que va relacionado con lo que les decía o en el ejemplo que les ponía de esta empresa que llevaba años con pérdidas. Esto cobró relevancia porque él decía, yo necesito crecer, necesito un crédito hipoteca, un crédito bancario para ampliar mi línea de producción, pero no había manera de que pudiese obtener el crédito justamente porque sus estados financieros reflejaban una pérdida constante. Y entonces, pues no había nadie que le quisiera prestar para estos efectos, ¿no? Y entonces es ahí la importancia de decir, bueno, a ver, no solamente decir o determinar que quiero ir como con pérdidas para no pagar impuestos. Yo en algunas veces he dicho que el problema no está en los impuestos, sino más bien en cómo estamos administrando, porque si al final del día tenemos un negocio, si este negocio da utilidades, si este negocio es exitoso, porque además creo que todos trabajamos para tener negocios exitosos, lo normal es pagar impuestos. Es como decir, pues yo vendo tacos, pero no quiero comprar, no quiero pagar las tortillas, ¿no? O sea, o vendo café si no quiero pagar el azúcar. O sea, es ese nivel como contradictorio derivado, creo yo, de una mala cultura tributaria en donde nos hicieron creer o le hicieron creer a los empresarios, a los dueños de negocio, decir,
pues mira, no pagas mucho impuestos, entonces no pagues esos impuestos, te los quedas tú y entonces a partir de eso haces como riqueza. Y evidentemente eso no es correcto y además ya en el día, en 2023, en donde la fiscalidad ha sido o está siendo cada vez más precisa, en donde se han combatido el tema de las pagadoras, las factureras, pues evidentemente los márgenes para hacer esto cada vez se van haciendo más delgados y se van convirtiendo más peligrosos. Es decir, sin necesidad de hacerlo, ¿eh? Es una cuestión de decir, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? O sea, por qué razón tengo un negocio? ¿Por qué razón hacia dónde lo quiero llevar? ¿Cuánto margen de utilidades quiero o deseo que haya? Y entonces a partir de ahí me enfoco y entonces construyo mis presupuestos, identifico mis utilidades, mis gastos para efecto de apuntalar y de llegar a ese punto al que todos anhelamos. Otro aspecto con el que el día de hoy se batalla mucho es esta cultura de la inmediatez y de esta ilusión que ha generado la era digital, ¿no? El tema de que se piensa que ahora es más rentable ser influencer, ahora es más rentable eh, tener una cuenta de OnlyFans y a partir de ahí volverme millonario sin mucho esfuerzo. Y entonces las historias de éxito como de Facebook, de todo el tema del mundo digital, en donde decimos, pues yo quiero eso, o sea, yo quiero emprender algo y de la noche a la mañana es convertirme en millonario y con base en eso, pues ya tener la vida resuelta, cuando en estricto sentido eso no sucede. Lo que está probado es que estos grandes éxitos no fueron de la noche a la mañana ni tuvieron que ver un aspecto de suerte o de fortuna, sino que traen atrás muchos años de trabajo, de planeación, de objetivos muy claros hacia dónde se quiere llegar para que en el punto adecuado puedan maximizarse. El ahorro es otro tema muy importante y para eso, ¿cómo podemos ahorrar ya en la operación del día a día? Haciendo recortes de gastos innecesarios, lo que llevamos a nuestras finanzas personales, el tema de los gastos hormiga, eliminarlos. Para esto tenemos que conocerlos. Para esto resultan ser útiles los controles de gastos, de finanzas y los presupuestos. Establecer metas de ahorro. Aquí hay un tema importante, que el ahorro en sí mismo puede no ser tan efectivo. Es decir, de nada me sirve tengo utilidad, lo separo, lo guardo y lo meto al banco. Cuando me doy cuenta, resulta ser que tuvimos una inflación entre el 8 y el 10% y el banco solamente me daba el 3%. Y entonces resulta ser que ese dinero, aunque estaba guardado, aunque estaba ahorrado, en estricto sentido estuvo perdiéndose. Es decir, perdí en lugar de ganar y viceversa. La intención es decir, bueno, el otro día me dieron a revisar un contrato en donde prometían utilidades de por lo menos el 25% mensual. Entonces, cuando yo leí el contrato traía cláusulas en donde decía que se permitía, era una receptor de inversiones y entonces decía que quien entregaba el dinero para invertir permitía que se utilizara en cualquier cosa. Y entonces cuando yo lo leí le decía al cliente, mira, pues aquí prácticamente tú le estás dando autorización para que lo metan en lo que sea. Y hay esquemas muy peligrosos como el tema de criptomonedas, en donde hay una volatilidad muy importante, el tema de actos inclusive ilegales que te pueden poner en riesgo por una utilidad que no es razonable, no es real. Y entonces hay que tener cuidado, es decir, no hay que no hay que irse a los extremos, pero sí es importante pues aprovechar justamente o tener muy claro qué voy a hacer con el ahorro. Una cosa es ahorrar en mis gastos, gastar menos en lo que estoy haciendo o utilizando, y luego ese excedente que me queda, cómo lo maximizo, cómo lo utilizo para efectos de que me genere más utilidades. Ya en el tema de la administración empresarial, la importancia donde radica, pues justamente en que va a darnos fuerza, nos va a dar potencia para ser más competitivos y tener mejor rendimientos, y aquí es donde cobra especial relevancia el tema de la planeación y la organización. Creo que culturalmente batallamos mucho con el tema de la planeación. El mexicano somos muy proclives a soñar, a querer grandes resultados, pero le dedicamos poco tiempo, le podemos dedicar poco tiempo a sentarnos, a hacer este trabajo de arrastrar lápiz, de fijarnos objetivos, de fijar mediciones que nos permitan identificar con objetividad si vamos bien o no. Entonces cobra mucha importancia ya en la gestión empresarial la planeación. Y como parte de eso, pues aquí podemos ver
en la lámina que les muestro, tener los objetivos específicos bien determinados, los medios con los que se cuenta para poder alcanzar estos medios, las estrategias que vamos a establecer para poder llegar a ellos, las rutas para dar a conocer un producto o servicio y el seguimiento y evaluación que podemos ir dando para ver si vamos avanzando correctamente. Y aquí viene algo importante. El día de hoy, el tema de los medios digitales, el tema del uso de datos cobra cada vez más importancia. Les pongo un ejemplo. Eh, el día de hoy hay gente que está ávido o tiene necesidad de ciertos temas, por ejemplo, de emprendedurismo, de métodos de administración, de métodos de cómo mejorar el dinero. Y frente a otras necesidades relacionadas, por ejemplo, con el pago de impuestos. Ambos necesitan, ambos sectores de población necesitan cierto tipo de conocimientos, pero resulta ser que es más quien necesita los temas, por ejemplo, que tengan que ver con administración y con emprendedurismo. Luego, las carreras del futuro. Actualmente resulta ser que hay carreras muy bien pagadas porque hay pocas. Y entonces decimos, ¿el futuro dónde está? Por ejemplo, pues en carreras enfocadas a ciberseguridad, a temas de tecnología, sobre las carreras tradicionales, ¿no? Los contadores, los abogados, cada vez somos como de estas especies en peligro de extinción, porque empiezan a cobrar relevancia otras áreas del conocimiento, y es ahí donde tenemos que estar muy enfocados y decir, bueno, a ver, este negocio como tal, ¿de qué manera me puede funcionar a partir o teniendo una visualización hacia 10, 15 años, ¿no? Realmente en 10, 15 años este producto o servicio puede ser sostenible, puede ser escalable o ahora sí, pero tener muy en cuenta que en un futuro próximo ya no sea así, y entonces eso es lo que nos va a permitir pues justamente determinar o saber qué decisiones tomar a partir de la planeación que tengamos. En cuanto a la organización, que es importante, pues consiste en coordinar todos los recursos que se disponen para obtener resultados con mínimos esfuerzos, identificar y delegar tareas de acuerdo a las funciones y niveles, y la comunicación asertiva de manera vertical y horizontal. Esto es muy importante porque funciona como en la vida personal. Si somos organizados, si somos disciplinados, vamos a obtener buenos resultados. Si no tenemos este nivel, el resultado que se puede generar no será tan óptimo, tan eficiente. Y entonces recomendamos justamente esto, decir, a ver, ¿cómo? Lo que les decía un ejemplo, ¿no? El 80-20. ¿Cuáles de mis productos, de mis servicios son los estrellas? Y entonces, si yo vendo pastelitos, resulta ser que el pastel de crema con nuez ese lo vendo sin anunciarlo y además me dejo un margen de ganancia útil. Y tengo otros 15 pastelitos que no, pues están ahí, me los piden, pero mientras vendo de aquel 10, de estos vendo uno. Y entonces a lo mejor ahí venga ese replanteamiento, es decir, tengo que quitar estos y solamente dedicarme al pastelito que me deja más utilidad. Identificar y delegar las tareas, igual, es lo que les decía al principio, el equipo es importante. Y aquí viene un reto relevante para el empresario, para el dueño del negocio. Nos cuesta mucho trabajo confiar, dejar en manos de otro el avance de los proyectos bajo esta idea de que si nosotros no lo hacemos, nadie lo puede hacer mejor que nosotros o nadie lo va a hacer como nosotros. Y entonces no queremos poner en riesgo la calidad, el sabor, la consistencia de lo que nosotros hacemos. Sin embargo, este es un error porque al final del día nosotros como personas estamos limitados en cuanto a fuerzas, en cuanto a tiempo. Al ser entes materiales, pues llega un punto en donde no podemos producir más, aunque queramos. Yo no podría interponer 20 demandas en una semana porque no tengo la capacidad física para escribirlas, para sentarme, para analizar los documentos. Mi mente, mi capacidad de razonamiento, pues también llega un momento en donde se agota y quiere ver Netflix en lugar de estar analizando leyes. Y entonces llegará el momento en donde somos finitos. Luego es aquí donde viene la parte de cómo le hago para no dejar ir esas 20 demandas en esta semana. Y es aquí viene el reto o el área de oportunidad de decir, bueno, me puedo multiplicar, me puedo eh, transmitir a otros, y entonces tengo que capacitar, tengo que delegar, tengo que soltar para que de esa manera esas 20 demandas no
no se me vayan, las podemos concentrar, las podemos deshogar, pero además deshogar debidamente con la calidad que se espera y con los procesos que se requieren. Y la comunicación es un reto importante, sobre todo ahora con los temas de mucho trabajo en casa, cómo los equipos de trabajo están conectados, no pierden esta relación de guía, de conocimiento, y al final del día también se convierte en administración, pero yo le denomino una administración de habilidades personales del líder del proyecto, dígase jefe, dígase, bueno, del líder como tal o del empresario, del dueño del negocio, decir, necesito estas habilidades para comunicar a mi personal el objetivo, las metas, los sueños, transmitir inclusive el anhelo de permanencia. Y entonces el reto muchas veces no es de los empleados, sino es el reto personal para decir cómo yo hago, cómo yo genero que mis empleados tengan fidelidad, que mis empleados se pongan la camiseta, que mis empleados se suban al barco, que mis empleados se metan a la batalla intensa cuando haya necesidad. Y esto solamente lo puede transmitir un buen líder, un buen inspirador, alguien que tenga con la visión clara de hacia dónde quiere llegar y de esa manera transmitir. Algo que a nosotros nos ha resultado bien en la oficina es estar como al pendiente de ellos y decir de qué manera también les ayudamos a crecer. Porque muchas veces no tiene que ver solamente el aspecto del dinero financiero, tiene que ver con aspectos de reconocimiento, con temas de crecimiento intelectual, de temas de crecimiento inclusive espiritual, que la gente se sienta honrada, que la gente se sienta partícipe del proyecto para que de esa manera pueda dar. Si de lo contrario, si los vemos solamente como, como máquinas, en el sentido que producen, me produces ventas, me produces un pastel, me produces cuentas por cobrar, me produces la contabilidad, llega el punto en donde el personal no siente vinculación, no siente interés, no siente necesidad de dar el plus, el extra, no se siente parte del proyecto y en consecuencia lo abandona, no se interesa, no le echa ganas o no se compromete a hacer lo que debería de hacer a partir de esa desvinculación entre su persona y lo que ve dentro del negocio o del proyecto en el que esté participando. La administración del tiempo, eso es vital porque evita la ineficiencia, el desperdicio, la lentitud de los esfuerzos y trae como beneficio la reducción de costos, aumentando también los resultados que no necesariamente son positivos. Aquí también es otro reto importante para el empresario, para el dueño del negocio, de cómo administra. Es parte de lo que les decía hace un momento, que somos finitos y entonces tengo una agenda limitada. ¿Cómo le hago para atender dentro de estos tiempos que son limitados lo importante, lo relevante, lo que a mí me toca? Nos hemos encontrado hace no mucho, estábamos asesorando aquí una empresa en donde la gerente general está muy enfocada en la parte operativa. Y entonces de repente cuando le pedíamos, íbamos a reuniones de evaluación para darle el seguimiento a ciertos proyectos que estamos enfocados con ellos en su crecimiento, decía, es que no cumplí mi tarea, no hice tal aspecto, no tengo la decisión que teníamos que tomar, porque no vino fulanito de tal y yo me metí a hacer su trabajo porque me di cuenta que hacía falta este insumo y me fui al súper a comprarlo porque me di cuenta que el coche ya necesitaba reparación y lo llevé al mecánico, ¿no? Y entonces decíamos, eso no puede ser. Para eso justamente necesitas equipo y entonces la administración de tu tiempo tiene que ser tan eficiente, tiene que ser tan importante para que los aspectos que sean necesarios cubrir se puedan llegar. Por ahí hay algunos expertos que dicen que para determinar o identificar qué tan eficientes somos, basta con que podamos concretar al día 1 o 2 proyectos. Es decir, si ustedes concretan 1 o 2 proyectos al día, o sea, bien, terminados de principio a fin, eso les va a dar muchos resultados. El problema es que no nos damos cuenta y a veces tenemos 50 pendientes y queremos que todos avancen y al final cuando nos damos cuenta de esos 50 no logramos cerrar 1 o 2 y se quedan abiertos, se van quedando abiertos, el tiempo va pasando y de tal forma que cuando nos damos cuenta tenemos muchos pendientes, pocos cierres de proyectos y los pendientes no se van a acabar. Entonces viene el replanteamiento, es decir, yo como líder del proyecto, como dueño del negocio, ¿qué es lo que realmente tengo que hacer? ¿Cuál es mi labor? Mi labor es sacar copias, mi labor es llevar el vehículo al mecánico,
mi labor es estar correteando si se hizo la reparación de la azotea. Y entonces eso es muy importante porque eso nos va a meter también a una cuestión de orden de determinar en nuestros organigramas los perfiles, lo que debe hacer cada uno. Y cuando empezamos a actuar de esa manera, de verdad resulta. O sea, los resultados se ven porque entonces nos enfocamos en lo que deberíamos de enfocarnos. Y decimos, pero es que si yo no lo hago, no hay quien lo haga. Pues entonces eso habla de que necesitas contratar a alguien. Es que si lo hace él, no lo hace como yo lo hago. Pues necesitas capacitarlo de tal forma que se aproxime mucho a como tú lo haces. El problema es que en esta revuelta de pendientes, de actividades que queremos hacer, le dedicamos nuestro esfuerzo, nuestras energías, estas cosas chiquitas y no ponemos un alto y decir, a ver, voy a capacitar a mi gente que me responda a los correos o que sea la encargada del mantenimiento y voy a establecer bitácoras, voy a establecer procedimientos para que entonces con base en eso camine. De lo contrario, vamos a estar inmersos pues en este círculo vicioso de resolver cositas chiquitas, no avanzar en lo importante, porque lo que es mi responsabilidad o lo que debería ser mi responsabilidad, como cuidar las utilidades, ver que el negocio va creciendo, tener cuidado con los clientes, se pierde y lo vamos postergando en atender cosas que no nos corresponden o que no le corresponden al líder del proyecto. Y de aquí viene justamente esto, tener una estructura funcional, delimitar funciones y responsabilidades a cada agente involucrado. Nosotros, por ejemplo, el otro día llegamos a revisar una empresa y el dueño del negocio estaba contento y un poco como orgulloso, ya saben, así con el pecho lleno, diciendo, pues yo aquí en la empresa tengo 7 contadores, ¿no? Entonces, cuando él dijo 7 contadores, a mí me sorprendió porque dije, tu empresa no es tan grande como para que tengas 7 contadores. Quiero saber qué hacen esos 7 contadores. Actualmente hay sistemas informáticos que te reducen la cantidad de información de manera impresionante y todas las facturas ya llegan al repositorio del SAT, la elaboración de las declaraciones cada vez se ha vuelto más casi de darle un clic y se va. Entonces, ¿para qué necesitas tanto equipo, no? Y es aquí en donde descubrimos pues, que habían funciones duplicadas, que medio trabajaban, que no había quien les diera seguimiento, y entonces ahí hay evidentemente un desperdicio, pero muchas veces también tiene que ver con no tener claridad de los perfiles. Si el líder del proyecto, si el jefe, si el dueño del negocio no tiene claro qué es lo que tiene que resolver o qué tiene que hacer, imagínense hacia abajo. Entonces, de repente resulta ser que la secretaria es la que cobra, la secretaria es la que emite las facturas, la secretaria es la que le da la bienvenida a los clientes y quien tendría que hacer esas funciones, pues no es propiamente quien lo hace y es ahí donde hay un descontrol, hay una desorganización. Cuando se va la secretaria, se dan cuenta que no necesitábamos y quieren contratar a alguien más, se dan cuenta que no necesitan una secretaria, se dan cuenta que necesitan a un gerente de ventas, a un gerente de crédito y cobranza, a un reclutador, y entonces es ahí donde es fácil advertir que no hay una organización, no hay manuales de procedimiento, no hay perfiles idóneos, no hay manuales en donde establezcan las funciones de cada ente del negocio. Y pues bueno, finalmente compartirles esta frase que dice, una buena administración es la clave para lograr que cualquier negocio o empresa pueda ser rentable, sostenible y escalable. Principalmente enfocarse en las finanzas, la correcta gestión de la empresa y del tiempo. Y solamente resumir un poco, o más bien aportar algo más en el sentido de que les decía, no todo está en los impuestos, no todo está en cómo no pago, me evito gastos, porque si yo evito gastos y me genero con un recurso extra, pero lo mal invierto, lo mal genero o lo estoy redireccionando de manera indebida, de nada sirve. Y finalmente quiero cerrar con una historia, literalmente de la vida real, que me llevó a ver el mundo de los impuestos y el tema financiero de manera diferente. Cuando trabajaba en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, se acercó con nosotros un empresario que estaba siendo auditado y él decía, pues mira, yo contraté esta pagadora, me ahorré 20 millones de pesos, que fue lo que yo pude como extraer, pero el día de hoy, después de 4 años después, que traigo una contingencia de 80 millones por esos 20 que me ahorré, no sé en qué utilicé esos 20 millones.
Yo sé que ese año pagué los 15 años de mi hija, me compré un coche, cambié de casa, fui a Europa, pero el día de hoy no tengo la certeza en qué hice con ese dinero. Y sin embargo, ahora tengo una contingencia. Y entonces, para mí la lección fue, no basta con ahorrarte impuestos, no basta con pagar menos, si no sabes qué vas a hacer con ese dinero extra que hemos tenido clientes que han pensado, yo tengo clientes y he de reconocer que esa estrategia derivó de uno de ellos en donde decimos, a ver, ¿quieres ahorrar esto? Sí. ¿Es un nivel de riesgo tolerable? Sí. Pero esto que me estoy ahorrando, en lugar de pagar impuestos o tengo este esquema que a lo mejor puede ser cuestionado por la autoridad, lo voy a utilizar para comprar un inmueble, un terreno, un departamento, o voy a estar pagando una casa, de tal forma que si me audita la autoridad en 5 años, yo sé que este inmueble va a ser para la autoridad. O sea, lo vendo, se lo entrego a la autoridad, no tengo problema. Pero si no me revisa, ya obtuve una ganancia o una utilidad. Entonces, cuando vi este ejemplo, me pareció muy ilustrativo decir, hay una gran diferencia entre ahorrar dinero y no saber en qué administrarlo. Ahorrar dinero, ya sea a través de alguna estrategia fiscal o de la parte operativa, y tener claro hacia dónde lo dirigimos para efecto de fortalecer las finanzas y sobre todo fortalecer los negocios que al final del día son los productores del ingreso y que nos permiten tener una vida pues, más cómoda, más placentera y o más feliz. Por el momento es todo. Nuestra intención, les reiteraba, era compartirles aspectos muy generales que ustedes conocen, fortalecerles y generarles, o más bien aportarle ideas derivadas de la experiencia que hemos tenido.